Bueno, muy buenas tardes, amigos de Voces y Contextos, aquí en el segmento de Todas las Voces, con nuestros amigos ya acostumbrados, el amigo Porfirio Palestina, José Guadalupe Sánchez, Indalecio Güemes y nuestro, pues casi gurú, el maestro Humberto Sotelo. Sinar Suárez es nuestro director, perdón, iba a decir dictador, pero no, es nuestro director. Bueno, es que de repente sí se la pasa dictando. Pero bueno, lo entendemos, el compañero, pues, dado el lugar en el que se encuentra, pues tiene que dar ese tipo de orientaciones, imagínate. Casi dirige el departamento de vicerrectoría de difusión de la cultura. ¿No es cierto? Es broma, ahora estamos un poco bromistas. Nos recibieron con muchas noticias buenas aquí nuestros amigos y pues vamos a darle a un tema muy interesante. Es el informe de nuestro amigo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre, la Ciudad de México, a las 5 de la tarde. En realidad, los que estuvimos allá en ese lugar, consideramos que fue una concentración ordenada, un lleno del Zócalo tremendo. Me recordó el año 2006, cuando estábamos protestando por el fraude electoral, donde impusieron a Felipe Calderón. Una concentración magnífica, buena, organizada y un mensaje claro y preciso de parte de nuestro presidente. Esto es muy importante que lo resaltemos porque consideramos que este tercer informe tiene más avances, más logros, resultados y por lo tanto hay más elementos para analizar. Le entraremos en breve a este tema, solamente le vamos a conceder un minuto a nuestro amigo Mr. COVID, porque ya tenemos un montón de variantes. ¿Para qué queremos más variantes con Mr. COVID? José Guadalupe Sánchez. Muy breve, apuntando este aspecto que es fundamental para la salud de todos los mexicanos y que obviamente tiene que ver con el propio informe. A mí me da mucho gusto el avance que se tuvo en el sector salud, en donde el presidente de la República va a ser parte de una estrategia para que la medicina llegue en todos lados y obviamente que la institución de más prestigio y de más solvencia y de mayor movilidad es el Ejército. Y en esa misma tesitura podemos plantear que la estrategia contra el COVID fue una de las estrategias más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya cerca de 100 millones de mexicanos por lo menos ya tuvieron una dosis, 70 millones ya tuvieron las 2 dosis, y eso es bien importante. Y el gobierno ha anunciado que contará el próximo año con más de 200 millones de vacunas, y eso es bien importante. Y lo que decía el otro día el maestro Indalecio y el maestro Palestina, de que ya se tiene contemplado que se dé una tercera dosis a los de la tercera edad. Y lo cierto es que también ya hay una estrategia de que efectivamente los menores de edad en su momento van a ser vacunados todos, y esto nos da una muestra de que este gobierno se preocupó o se está preocupando siempre como primer punto por la salud de todos los mexicanos. Aquí en Puebla tenemos cerca de 170 hospitalizados, cerca de 40 tienen ventilador y hay un control muy importante. Pero por otro lado también vemos la actitud mediática a nivel global, en donde se ha exaltado esta variante Omicron de Sudáfrica,
Ya la doctora dio, la que conoció este inicio de variante del COVID, dijo que efectivamente tiene consecuencias, pero finalmente las vacunas sí son capaces de ser una contención contra esta variante. Y la Organización Mundial de la Salud ha sido categórica. Europa ha cerrado fronteras, ha exaltado las cosas y creo que en ese sentido México no ha caído en esa tentación y solamente llamar como siempre lo reitera el maestro Indalecio, seguir en la lógica de la sana distancia, del cubrebocas, de evitar los lugares cerrados, y creo que en ese sentido el gobierno de México lo va a seguir enfrentando bien. Raro en José Guadalupe Sánchez, pero bueno, fue breve, ¿eh? ¿Alguien quiere comentar algo sobre el COVID? Solo se le pasó decir al compañero Guadalupe que hay que seguir cuidándonos porque la tendencia, es decir, en estos últimos días ha ido al alza. Entonces, digamos, no hay que confiarnos y hay que seguir manteniendo, seguirnos manteniendo con todo el protocolo. Muchas gracias, maestro Güemes. En realidad es cierto, bueno, vamos a decir que hay que cuidarse. Creo que se deben de tomar las medidas necesarias y conservar los cuidados que ya conocemos y no menospreciarlos, ¿no? En Puebla podemos decir que la gente está recuperando sus hábitos normales. Los jueves, viernes, usted puede visitar la Avenida Juárez y no se puede circular. Mucha gente se encuentra ahí desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Quiere decir que pues son valientes y bueno, hay que sacar adelante la economía. De todas maneras hay que cuidarnos del COVID-19 y sus variantes. Bueno, vayamos pues a el tema central, que es el informe de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad llegaron personas de distintos lados de la República, desde el norte, el sur, el oriente y el poniente. La gente estuvo en los espacios que fueron quedando. Y hubo gente que llegó desde muy temprano, desde las 12 del día ya empezaban a concentrarse personas. Para las 5 de la tarde, cuarto para las 5 o 4:30 a lo mejor, llegó el presidente de la República, entró creo que es la entrada principal de Palacio, y en breve, a las 5:03, estaba iniciando su informe. Fue muy interesante escuchar cómo el presidente tiene la visión más optimista de lo que es la política económica, la política social y hacia dónde va, y el por qué le preocupa que la gente participe. El por qué le preocupa que dejemos un precedente de lo que es la constitucionalidad, de lo que es el ejercicio de la participación ciudadana. Remarcó el tema de lo que es la revocación de mandato, que lamentablemente no sé qué tanto poder tenga el INE, que ahora suprimió de que los morenistas no pudieran hacer campaña con la ratificación de mandato, algo que es totalmente contrario a la ley, puesto que a los partidos políticos y a los ciudadanos se les permite pensar libremente. Una cosa es lo que tiene plasmado la Constitución sobre la práctica que ese día se va a llevar a cabo y para qué se invita, para qué se justifica y se pone en la Constitución la aplicación de esta práctica. Y otra cosa es
lo que cualquier ciudadano piense. Pues yo no quiero que esté López Obrador y pues entonces revocación de mandato. Yo sí quiero que esté, pues ratifico el mandato porque me parece que es importante que él continúe. Esa es la esencia clara. Sin embargo, el INE suprime e impide que Morena continúe con el eslogan de la ratificación de mandato. Pues bueno, esas son las cosas importantes. Y en el aspecto económico, nuestro amigo Indalecio Güemes, el especialista en economía, nos va a dar una introducción a este tema. Luego seguimos con los demás amigos que quieren participar, están casi arrebatándome el micrófono. Buenos días. Yo creo que es muy interesante, fue muy interesante lo del informe y todo el planteamiento. Hay que entender que es un gobierno que lleva apenas 3 años, es decir, un gobierno federal a partir del 2018, y poder ver los contrastes con lo que era antes del 2018. Es decir, creo que es muy importante remarcar los proyectos básicos, digamos, hay los que encadenan y los que van a servir como motor, sobre todo, es decir, se dice que del centro del país hacia el sur, pero creo que va a dinamizar no solo esta parte del sur, sino que va a permear otros lugares de la República. Sí desde mi punto de vista hay que recordar el Tren Maya, es decir, 1.500 kilómetros de recorrido, toda la parte o sea, además se está rescatando las zonas arqueológicas, se están encontrando otras, y lo más seguro es que efectivamente tenga un éxito muy importante, y estamos esperando, o sea, una de las características es que ya hay fechas para poder estar esperando ir a visitarlo, ¿no? Creo que es en 2022, 2023 el Tren Maya. Entonces, Dos Bocas, no solo Dos Bocas, sino hay una política distinta con relación a la política energética, es decir, no solo es la reforma hacia una reforma eléctrica profunda, donde el Estado defina orientación, definiciones, y que va a servir también como motor para el crecimiento en los siguientes años. No solo son Dos Bocas, es decir, es que o sea, se dice Dos Bocas y también hay que entender la modernización, creo que son 7 refinerías, ahí se plantean, pero es articular, es decir, no solo es cambiar radicalmente antes del 2018 y después del 2018, sino que cada uno de estos proyectos van formando parte del motor que se van encadenando para plantearnos en una etapa distinta. En términos de la refinación, no se dijo, o sea, no se subrayó lo suficiente, pero incluso se están disminuyendo ya la importación de gasolinas, y el crecimiento de la refinación ha sido más o menos del 30%, es decir, en 3 años. Es decir, creo que son datos duros que creo que debería ser muy importante tenerlos, es decir, todo lo que va a significar en términos del crecimiento del país. El desarrollo del Istmo de Tehuantepec, digamos, el vincular el Golfo con el Pacífico, es decir, eso también es todo el efecto multiplicador que va a generar. En el trayecto está propuesto varios corredores industriales, y que creo que sin lugar a dudas va a tener, digamos que va a tener mucho peso, va a definir otras dinámicas, va a fortalecer, ¿sí?, las dinámicas en el crecimiento del país. La inversión en construcción en carreteras, no voy a mencionar muchas, pero sí la que nos va a impactar de manera positiva,
es la carretera que se está haciendo de Oaxaca a Puerto Ángel, a esa zona, de Oaxaca a esa zona muy visitada por poblanos, se van a hacer como 2 horas y media. Entonces es muy importante, digamos, cómo se va articulando, es decir, a 3 años cómo se va articulando una política distinta a lo que fue antes del 2018. ¿Qué es lo que no quieren ver la oposición? Entonces, creo que estos son los hechos, digamos, estos son las obras. Y hay que destacar que todo esto se ha hecho sin endeudar al país. Sí, es un elemento muy, muy central en cualquier economía. No cayó la recaudación de ingresos, incluso aumentó. O sea, tenemos unas finanzas públicas sanas, es una de las que da mucha confianza en la estabilidad macro y el combate a la corrupción, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista económico, es decir, hay muchos elementos como para estar contentos, pero, y dentro de esto, a pesar de la pandemia, si tomamos, son 3 años del gobierno federal, fácil año y medio, ¿sí? Hemos estado en la pandemia y casi en cero. Y creo que a pesar de todo esto, es decir, el crecimiento del país se va notando o sea, no solo se va notando, sino que tiene una articulación mucho más sana. En este sentido, no voy a avanzar más, pero sí en la otra ronda me gustaría que entráramos a esto de la revolución de las conciencias y la definición de lo que significa la política y en qué sentido va la política. Y para terminar esta parte, noto, es decir, el presidente es claramente de la UNAM, egresado de la UNAM, por toda la sensibilidad que tiene y que efectivamente es la preocupación, es decir, la formación en un periodo en que estaba la preocupación por cómo hacer que el país efectivamente se articulara de manera mucho más equilibrada que como se había estado funcionando antes del 2018. Gracias, maestro Güemes. José Guadalupe Sánchez, ¿no quieres de una vez? Primero Porfirio, no hay problema. Gracias, maestro Guadalupe, por su participación. Bien, creo que el compañero todavía tiene algunos problemas, pero algún día se le van a componer. Miren, este informe, que indudablemente es un informe, yo creo que muy rescatable sobre el punto de la salud. Yo veo este asunto del COVID como si fuera una guerra. En una guerra lo que ocurre es una inestabilidad económica, se rompen todos los paradigmas de crecimiento de los países y esta es una situación mundial que aún todavía no logran entender los de la derecha. No saben todavía qué es una situación mundial. Yo creo que ellos viven en un hemisferio diferente. Y digo en un hemisferio porque ya no sé si es el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. No sabemos cuál es el que les funciona, si el que razona o el espiritual. Pero se quedaron perdidos en esa situación. Y el hecho de que este país no haya tenido deuda, y comparado aún en las tablas, estamos en una inflación 1% más alto que Estados Unidos. Y si comparamos todavía con otros países, hay algunos países europeos que tienen una inflación mayor que México. Y algunos países como Argentina que tienen una inflación arriba del 50%. Entonces creo que esto también debe ser comparado y debe ser analizado en el propio informe. El otro es que si esto lo lleváramos
y lo quisiéramos comparar con el Pacto por México de Peña Nieto, pues nada que ver. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación distinta, aquí hay un diálogo con los mexicanos, hay una construcción directa con los propios mexicanos, con los que estaban olvidados, con los que no se les veía, y en el Pacto por México fue un pacto de las cúpulas, por eso era tan aplaudido por los propios medios y por el propio sistema. Y la otra cuestión es el rescate de los derechos humanos. El rescate de los derechos humanos es fundamental porque aunque se ataca a la gendarmería y se dice que bueno, que por qué el ejército a las calles, pero hay que recordar que el ejército antes lo habían tenido nada más para asesinar, y hoy el ejército se tiene para poner orden, para buscar algunas situaciones distintas. Y otra cosa, el ejército por primera vez en la historia se le está dando un reconocimiento para la construcción de obra pública. Y eso también les duele a muchos porque entraban a sus concursos y solamente compraban la ficha para ganarse el premio. Entonces creo que algunos de esos puntos son elementales también porque encontramos que algunas empresas tradicionales buscaban estos espacios y se adueñaban de la obra pública mal pagada, obra pública mal hecha, pero además muy costosa para los mexicanos, porque se aprovechaban de los propios programas. Y el otro punto es el del INE, que no podemos decir, bueno, el INE, ¿qué cosa es? Independientemente de que sea una institución, pero tal parece que está gobernado ahí por una mafia que tenemos que pararla. Y yo creo que este es el momento de que ojalá hagamos un programa y en ese programa llamemos a la sociedad a movilizarse y a parar a estos mafiosos, porque de lo contrario, tal parece que somos rehenes de ellos. Y lo mismo ha pasado también con el Poder Judicial, que no podemos compararlos de la misma manera, pero también tenemos que buscar las formas de transformación. La transformación va a su paso, la cuarta transformación está creciendo, se está consolidando y tan se está consolidando que tiene más gobernaturas que todos los demás partidos. Y en el siguiente año vamos por otras gobernaturas, indudablemente yo calculo que son 4 y para ese entonces tendremos gobernado todo el Golfo de México. Muy bien, maestro Humberto Sotelo. Sería interesante también ver las opiniones de los actores que aparentemente, según la derecha, están en contra de la política económica. Me llamó la atención, por ejemplo, las declaraciones que hizo el gerente general del banco HSBC. Un punto que casi no se ha abordado. HSBC, que no es precisamente una organización de izquierda, destacó que la política fiscal que ha tenido el gobierno será positiva, además de que es un punto a favor de la confirmación del acuerdo comercial con Estados Unidos, que ya está teniendo impacto, lo que platicábamos el otro día. A mí me duele, pero lo cierto es que está afectando muy a favor. Después de la crisis derivada del COVID, México, sostiene este banquero, se encuentra en una situación única y es uno de los países que ofrece mejor oportunidades a la inversión. Jorge Arce destacó que pese a la preocupación por la inflación, ya que en el 2022 habrá una desaceleración económica por efecto rebote, el país ha realizado acciones que lo ponen en una situación única. Como ejemplo, el banquero destacó que la disciplina fiscal que ha tenido el gobierno será positiva a futuro, además de que otro punto positivo es la reafirmación del acuerdo comercial. También resaltó el hecho de que durante la pandemia no se cerró del todo la economía del país y que se han hecho un buen esfuerzo en vacunar a la población, etcétera, etcétera. El mismo Fondo Cultura Económica, el mismo Fondo Monetario Internacional, ahí sí no tengo la nota, no la grabé,
está hablando a favor de la política fiscal y económica. Pero algunas voces advierten, a ver qué dice nuestro amigo economista, hay un problemilla de tipo técnico o problemota. Hay tendencia a la inflación, pero es una inflación medio rara. No, no en México, sino en general, sobre todo en Estados Unidos. ¿A qué tipo de inflación? La inflación que conocimos los jóvenes de los 70 a los 80 fue la inflación característica, ¿no? La inflación, la lucha por buscar evitar ser afectados, los empresarios se querían recuperar pronto de los problemas de la economía, subían los precios, subían eso. Es la inflación que nos tocó vivir. Esa situación de inestabilidad económica que fue terrible, por ahí en la época de la Madrid y López Portillo. En la actualidad, en Estados Unidos, en México no, pero puede ser que nos llegue a afectar, es una inflación así sui generis. ¿A qué se debe? La pandemia provocó problemas de abastecimiento. Los los puertos. El otro día estaba viendo imágenes de los puertos principales, Los Ángeles, San Francisco, atestados de, ¿cómo se llaman esas unidades? Contenedores, los contenedores. Y con una crisis que no hay ni siquiera personal capaz de mover los contenedores y incluso de choferes para mover todos los camiones que requieren. Entonces, ante la crisis esa de oferta, bueno, así pasa, ¿no? Si tú, por ejemplo, en determinado momento como empresario, ves que empieza a haber mucha demanda de camisas finas como la de Delfino, no hay demanda, hay mucha oferta, no hay oferta, entonces empiezan a subir los precios de la camisa Delfino o de la pluma del maestro Guadalupe. En Estados Unidos, entonces, ante esa lentitud de la oferta, empiezan a subir los precios debido a problemas de estas. Es un fenómeno raro porque nunca se había presentado. Biden está tratando de hacer esfuerzos descomunales para evitar que se desahoguen los contenedores y es un problema gigantísimo, tremendo. Uno que jamás pensó que podía presentarse el problema. Lo que pasa es que durante la pandemia estuvieron inmovilizados muchos sectores productivos. Empieza a recuperarse la pandemia, pues vámonos. ¿Y cómo llegan las mercancías de fuera? Pues por barcos, por otro ferrocarril, y el problema es que están estacionados los contenedores. El gran problema es que la inflación en Estados Unidos rebota. Aquí lo que dice el banco HSBC, el efecto rebote. ¿Cuánto llegará a ser? Parece ser que la inflación anda por el 7%, controlada. 7.5. Pero el efecto rebote, ¿hasta dónde llegará? Es un tipo de, o sea, no digo que todo sea producto allá, también hay situaciones aquí en la economía, pero esta situación específica, este tipo de inflación es rara o poco común. Pueden ser muchos factores, no es que no haya producto, hay exceso, pero no están en el mercado los productos, no pueden llegar al consumidor en Estados Unidos. Y eso está provocando inflación de precios. Y en cuanto suben los precios, ¿de quién dependemos para las compras? El 90% de nuestras importaciones de Estados Unidos. Ahí deberíamos tener una buena relación con China. Ahí lo que decíamos la vez pasada, dependemos todo de las importaciones en el mercado exterior norteamericano. Entonces, bueno, son situaciones complejas en el marco de la economía que hay que ver también ahí lo que digan los economistas, sería interesante ir viendo, pero lo que se refiere, ya sin tratar, metí una cuestión un poco más técnica, porque sí, no solamente es un problema de política económica, sino también de economía política, este problema, ¿no? Entonces, hay que ver qué dicen los economistas al respecto, cómo enfrentar esta problemática, ¿no? Pero bueno, aquí el experto, nuestro amigo. Bueno, le vamos a dar la oportunidad a José Guadalupe Sánchez, a Mr. COVID. Prometo que no me voy a tardar. No me diga. Yo quiero que me dé esa variante africana. A mí también, pero me peligra. Prometo no pasarme más de 5 minutos. Yo espero que el compañero Palestina, que es muy minucioso y muy disciplinado, me diga cuando ya lleve 4. Okay. Este tema que me parece muy importante que abordó en un inicio el maestro Indalecio, se me hace sumamente importante. Por ejemplo, esta cuestión de la política económica, sí hay una ruptura
conceptual de los gobiernos neoliberales. Es decir, el nuevo papel que hace el Estado en incentivar a los sectores sociales de la economía a partir de la inversión estatal. Creo que eso es bien importante. Y yo diría es un nuevo neokeynesianismo de carácter social y que finalmente pues rompe también el esquema y la tradición neoliberal a nivel global, y es bien importante. Y lo digo también porque esto tiene que ver con algo que decía el maestro Indalecio de las obras del gobierno. Y efectivamente lo que hace el gobierno es sacar un comunicado o decreto en donde blinda las obras del gobierno federal como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles, y tenemos ahí a veces unas declaraciones fuera de contexto. Me refiero a este cuestionamiento que hace López Obrador a una comunicóloga que ni voy a decir su nombre, así como de ciertos pseudointelectuales de las cadenas televisivas que han llegado a decir es que el gobierno es una dictadura. Y López Obrador en una mañanera dice, oiga, usted es la que enseña en el ITAM, por eso los deforma, y entonces se ha exacerbado en ciertos planteamientos, en ciertas caracterizaciones fuera de contexto, no hay sustento. Y bueno, yo diría que esta señora, pues, por lo menos, lea algunos principios de la caracterización del sistema político mexicano y pueda sustentar lo que está diciendo. Y por otro lado, en el caso, por ejemplo, del sector energético, ya vimos la gran decisión que tomó Gran Bretaña efectivamente en nacionalizar el rubro energético ante efectivamente la irresponsabilidad y de ver solamente las transnacionales el interés de sus corporaciones. Y entonces no estamos cerrados. O lo que hizo España también, las grandes transnacionales, que desquiciaron el sistema de salud en Estados Unidos. Y luego el otro tema, y creo que apenas llevo un minuto, el otro tema muy interesante era el problema de la deuda. En un inicio, aquí había una discusión, efectivamente, porque también ha habido distintas posiciones, en donde de alguna manera yo sostenía que no era malo que el gobierno se endeudara. Y el maestro Indalecio dice, no, es que esta estrategia que menciona Palestina nos ha llevado a que no se endeudó el gobierno. Y creo que en ese sentido, hoy el resultado es que el gobierno no se endeudó y fue una buena estrategia, ¿sí? No se endeudó, ¿sí? Fue una buena estrategia y además los microempresarios, los industriales, querían apoyo del gobierno. No puede ser, porque algunos organismos empresariales o empresarios fueron beneficiados por el gobierno de Peña Nieto en la condonación de impuestos, y era sorprendente cómo firmas internacionales y empresas evadían el impuesto a partir de la corrupción. Y como acertadamente dice el maestro Indalecio, hoy se demostró que las arcas del gobierno federal aumentaron. Y por otro lado también había que resaltar que en esta política económica lo que es bien importante es cómo ha manejado la política social. Y imagínense hoy qué hubiese pasado si el gobierno federal no impulsa una política social de proteger a los sectores vulnerables. Y me parece que esta estrategia también fue correcta. Organismos como la CEPAL dicen que esta política social es muy importante también para evitar la descomposición social y también tratar de llevar a un proceso de igualdad. Luego el otro tema que me gustaría tocar, y ahí termino, cuando se dice que la pandemia causó más de 3 millones de pobres. Bueno, había que decir que el problema de la pobreza es un problema estructural y que efectivamente la pobreza es un proceso que se tiene que hacer de una planeación de muchos años, y creo que López Obrador en ese sentido ha empezado muy bien. Y yo nada más cerraría del impacto que hoy tiene mediático a nivel nacional. Según el diario Reforma,
tiene una aceptación del 5.6%, el Universal, el diario El Universal y el Financiero le dan de 7.5 a 6.5. Entonces, es una aceptación muy interesante y de que la idea fundamental de impulsar una política económica y social sí ha tenido su impacto y su beneficio en la sociedad mexicana, y no se hable de su estrategia ante el COVID. Muchas gracias. Te pasaste 2 minutos, pero no hay problema. Ese reloj es necesario que nos los pases. Bueno, es interesante, creo que estamos aterrizándonos en el tema más importante, la defensa de la Cuarta Transformación, la defensa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para nosotros, en particular para este equipo, es una constante, porque consideramos que es una democracia naciente, no tiene años de haberse establecido, sino tiene 3 años y con una gran oposición de los neoliberales, llámese PAN, llámese PRI, y también los de ultraderecha y los más conservadores quisieran que no hubiera llegado a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? La forma de gobernar es distinta. Es un hombre que quiere estar cercano a la gente. Le pide estar cercano a la gente. Y la gente lo quiere. En el Zócalo me encontré a unas personas de la tercera edad y les comentaba, por acá pásese por favor para que no vaya a ser, aquí estoy bien porque desde aquí veo al presidente. Ah, está bien. Y le digo, ¿y con quién viene? Vengo con la gente de Veracruz. Ah, mucho gusto. Ustedes quieren a Andrés Manuel, sí lo queremos mucho porque es una persona que nos ha mantenido con su apoyo y ahora nos los dan cada 2 meses. O sea, la gente está involucrada en los programas de apoyo sociales que están llegando. Y me refiero a eso porque es de lo que más se opone la ultraderecha. Su gran enemigo ya no es Andrés Manuel, su gran enemigo es los programas sociales, el apoyo que llega a la gente, porque saben que contra eso no van a poder porque la gente se habitúa y considera ese gran apoyo como suyo, que alguien se lo está dando. Y ellos nunca hicieron nada por eso. En fin, cosas como esas son los detalles que dan margen para poder pensar en que los grandes enemigos de este gobierno se encuentran en la derecha, la ultraderecha, los conservadores, y que tienen los medios de comunicación a su alcance para denostar. Están utilizando a jóvenes del ITAM, del Tecnológico de Monterrey, tratando de enviar mensajes en redes que no tienen sustento. Porque la economía no es un juego, la economía se demuestra con números, ¿verdad, maestro? Se demuestra en estadísticas. Y en ese sentido, los programas sociales están sirviendo para algo. Lo que antes era dinero que iba a parar a los bolsillos o a las empresas de los grandes ricos, hoy está sirviendo para mantener esta situación de la pandemia y a mucha gente que lo necesita. Es por eso que es importante que seamos críticos, pero también autocríticos. No podemos dejar de decir, aquí no pasa nada. No, si hay problemas en seguridad social, hay problemas en lo social, hay problemas en lo político, y todo eso debemos de reconocerlo. ¿Por qué? Porque incluso hay gente que se dice de izquierda y que actúa de otra manera. Creo que eso es la parte que yo quisiera destacar, porque tenemos que caminar sobre un sendero, pero ese sendero no está limpio, hay que limpiarlo. Y qué bueno que, bueno, primero qué malo que se fue el que estaba conduciendo la UIF,
Pero Pablo Gómez yo creo no lo va a hacer mal, porque es necesario combatir la corrupción, que ese es otro de los ejes centrales de este gobierno. Maestro Indalecio. Quiero, nada más para terminar la parte económica, o sea, se puede leer, está en internet, es decir, la parte económica. Yo recomiendo revisarla, porque cada una de las propuestas, es decir, mencionamos mucho el Tren Maya, etcétera, etcétera, pero estamos cerca efectivamente de verlos hecho realidad. O sea, la construcción, el proceso, es decir, lo que no se había dado antes, es decir, la inversión pública está ahí claramente orientada. Entonces creo que es muy importante. 3 años para definir un modelo es todavía verde, pero hay 2 pilares, o sea, claramente diferenciados con el periodo anterior, y lo que es lo más importante, continuarlo. Es la rectoría del Estado con relación a los recursos naturales, es decir, energía, etcétera, etcétera, y su política con relación a los empresarios es negociar. Es decir, esos empresarios que les gustaba vivir del presupuesto, ordeñar las finanzas, bye bye, pero efectivamente una política de negociación. Es decir, que no se lleven la vaca digamos, a sus casas. Entonces creo que sí es muy importante, y digamos, lo que ha estado incorporando son elementos nuevos, porque se había abandonado lo de la rectoría del Estado con relación a los energéticos, incluido lo del litio y los dicen minerales negros, o digamos, estos materiales que son parte del futuro. O sea, está muy, muy, muy claro ahí el asunto. Yo lo dejaría la parte económica ahí, pero en el Zócalo, digamos, en su discurso dijo cosas que van más allá de lo económico, y es mucho más político, y creo que hay que retomarlo. La revolución de las conciencias, es decir, para sentar la transformación, o sea, una transformación cualquiera, y sobre todo, bueno, en la cuarta, si no hay una transformación de las conciencias, ¿sí?, no va a ser difícil esa transformación. Y se refiere no solo a lo individual, sino también a lo colectivo, es decir, ir generando una, digamos, una conciencia, un pensamiento colectivo que efectivamente le dé cuerpo a todas estas propuestas hacia el futuro. Y me parece que es incluso estoy yo de acuerdo con él cuando dice la revolución de las conciencias es lo más cercano a lo irreversible. Es decir, incluso se pone por arriba de lo económico. Es decir, por un lado ve esto del acuerdo, que lo decía el maestro Lupillo, este acuerdo es efectivamente para que pues digamos, van a estar la oposición fregando para que estas obras no se concluyan. Es decir, es una envidia de la oposición estas obras. Es decir, incluso entre muchos de ellos han de decir, caray, lo que se nos fue ya estaba, pero se nos fue completamente. Es decir, el transísmico, por ejemplo, las carreteras, Oaxaca para el Tren Maya, las refinerías. Es decir, era más o menos de lógica, digamos, pero lo que planteó López Obrador va en contra de lo que le han pegado, digamos, el famoso modelo neoliberal. Pero esto es muy importante, la revolución de las conciencias que lo plantea. Es decir, es un llamado a ponernos más allá de las broncas tontas que regularmente tiene la gente. Digamos, en Morena, es decir, que vaya más allá. Pero además define esto de la política, nada se logra con medias tintas. Es interesante, eso de medias tintas es un dicho ya que tiene tiempo, pero es muy importante, digamos, porque es tomar posición. Es decir, además rescata el papel de la política, el noble oficio de la política, por ejemplo. A mí me parece muy importante, ¿no? Ser auténticos, ¿sí? Y tener definiciones claras.
Entonces creo que son de las cosas que hay que, digamos, puntualizar. Y la definición que da de izquierda, es decir, no hay que estarse peleando de que si leíste El Capital, a Marx, a Lenin, a Mao, a Che Guevara, a Trotsky, etcétera. O sea, ese no es el asunto, sino anclarse en ideales y principios. O sea, eso es lo que luego es lo que no observamos, ¿no? O sea, mueves tus ideales, mueves tus principios para conseguir algo material en corto, en el momento, en un momento. No desdibujarnos, hablar con la verdad, y es una de las características de la izquierda vieja, ¿no? Cuando los franceses, es decir, estar con los pobres y la justicia. O sea, creo que define de manera muy general, pero todos, digamos, a mí me llamó mucho la atención y creo que son o sea, de los distintos, del 1, 2 y 3, de los discursos, a mí me parece que aborda ya no solo lo material, sino algo que va más allá. Entonces, además de, digamos, de esto, poner el acento en la participación de la gente, es decir, si se combina revolución de las conciencias o cambio de las conciencias o hacer conciencia del cambio, ¿sí? Claro. Creo que combinado con la participación de la gente es una combinación virtuosa, por eso esto de la revocación, más que como dice la oposición, más que eso, ¿sí? Sino es una escuela que va cambiando la cultura y me parece así central. Es decir, no solo es para apoyar a Andrés Manuel, está bien, yo creo que sí, pero va más allá. Es decir, que la gente sienta que efectivamente está teniendo lo que hizo la asistencia en el Zócalo, ¿sí? También la asistencia a las urnas, ¿sí? Que tienen ellos poder, o tenemos los ciudadanos poder. Entonces creo que es muy importante en esta parte, ¿sí? Del discurso, hay cosas muy, muy rescatables. Lo económico, digamos, sí es interesante. Yo solo voy a comentar esto de la inflación. Sí, es un problema internacional. No, pero con lo que usted dice ya pasa a segundo término. Exactamente. No, pero lo retomo, ¿sabe por qué? Porque Cuauhtémoc, en la FIL, también, no es que estamos ya por la inflación, por el 7%, el desempleo, o sea, no se ha logrado. Y yo creo que Cuauhtémoc, de alguna manera, en términos de eso, se va acercando con la oposición, ojo. ¿Desde cuándo? Exacto. Bueno, eso era es decir, lo importante en la otra parte. ¿Quiere el micrófono, maestro? Yo creo, maestro Delfino, que va usted a cometer un gran error si vuelve a decir el economista, Indalecio. Es politólogo. No, el hombre es un hombre pensamiento totalizador. Esto último, holístico. No, yo creo que usted ya no va a decir economista. Bueno, es su profesión, pero sí. Fíjese que, bueno, debido a situaciones de tipo técnico, yo no pude examinar bien a fondo el discurso, pero sí estuve viendo los medios y nadie, ni en la prensa escrita, ni en los medios, ni en la televisión, subrayaron este aspecto, la revolución de la conciencia. Qué curioso que el maestro sí lo haya, es lo fundamental. La conciencia, efectivamente. La revolución de la conciencia es un aspecto integral, extraordinario. Eso lo dijo en su discurso. ¡Qué bárbaro! ¿Y por qué no la gente, ni los de Morena lo mencionan casi? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se fijan en las pautas fundamentales. Efectivamente, la cuarta, si no es revolución de conciencia, no. Y es curioso que aparentemente, que un economista, como el maestro, que aparentemente los economistas están metidos en los números. El maestro, ahí te puedes ver que es una interpretación fundamental, interesantísima. No, ya no le digas economista. No, muy buena. Nuestro experto. No, es una visión holística. Yo no me imaginé, porque yo estaba emocionado por la marcha, ver ese gentío de 300, es lo que todo el mundo se regala, hasta los comunicadores enemigos, todo el mundo, mira, todas las calles aledañas,
pero no mencionaron esos aspectos del discurso Obrador, que me parece fundamental. Ahí está la clave. Yo creo que muy bien, maestro. Hay que decirle al maestro, ¿cómo hacías tú? En lugar de economista, el maestro holístico. Bueno, hablando de holísticos, vamos a escuchar a Porfirio Palestino. Bueno. Bueno, claro está que lo que se ve no se juzga, y no solamente se vio, sino se escuchó. Y ese mensaje de Andrés Manuel es muy interesante y llama a la conciencia misma de lo interno. Y cuando digo de lo interno es de los partidos aliados, porque se están preocupando por quién va a tener los consejeros, cómo afilias, cómo haces lo demás, pero no se están construyendo los cuadros. Y además, cuando alguien empieza a construirlos, de inmediato el otro está pensando cómo apagarlos, como si fueran sus enemigos. Y aquí de lo que se trata es ver cómo generamos esa transformación de conciencias. Y al entrar a esa transformación de conciencias, efectivamente vamos a encontrarnos con quién es el más activo en el terreno. No es quién leyó a Gramsci, quién trae a Kelsen, quién trae bueno, hasta en la Biblia. Y que se empiece a decir cuál es la izquierda y cómo es nuestra conducta. Y creo que la conducta debe ir más allá de esa pequeña transformación que se está cimentando. Y cuando digo que es esa pequeña transformación que se está cimentando, porque viene, en el año siguiente, vienen reacomodos en el partido. Vienen elecciones aquí para 2 municipios en unas extraordinarias. Viene el asunto de la revocación de mandato, que si se va o no se va, y la lucha constante contra el INE. Y además de ello, tenemos que, al ir transcurriendo el tiempo, nos vamos acercando a las elecciones del 24 y pareciera que no. Y todo eso tiene que ir conjuntando una serie de pensamiento que garantice la continuidad de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel tiene una ventaja muy por encima de todos. No puede compararse ni en lo más mínimo con el Pacto por México, ni en lo más mínimo por cómo Calderón llega a medio tener su Congreso. Acuérdense también que Fox, a esos 3 años, se le impidió salir del país. Y se le impidió salir del país porque no siquiera tenía una política de relaciones internacionales. No tenía una visión de qué es lo que se quería, cuando se presume que él era el motor primario para decir aquí está la democracia. Hoy, contrario a todo lo que dicen los iluminados, estos aplaudidores de la derecha, creo que ahí se les barrió mucho la tuerca. Y cuando digo se les barrió mucho la tuerca, es porque nada más se están fijando en cuántos libros les dejaron de imprimir, que de todos modos no se vendían ni se leían. Y la otra es cuánto generaban de conciencia. Y esa es la lucha constante, la lucha que tenemos. En esto, indudablemente, también cuando se habla de economía o de política económico-social, vamos a encontrarnos con que sí hay un sentimiento natural de los jóvenes. Falta más acción política, falta crear más conciencia, y ahí es la lucha que se tiene que seguir dando, y hay que darla desde nuestros espacios y en la forma en que se nos permita hacerlo. ¿Tiene la voz, maestro? Totalmente. Bueno, mi amigo José Guadalupe Sánchez ya se quiere ir, entonces dice que ya para cerrar le damos 1 minuto, cierra y seguimos nosotros, no hay ningún problema. Hoy por hoy nuestro amigo José Guadalupe Sánchez tiene un reconocimiento aquí en el equipo porque es el único que se preocupa por el COVID y cómo combatirlo. No, pero lo importante, yo quería resaltar lo del 1 de diciembre,
Hoy algunos medios, y bueno, desde ese día, algunos medios ya le dieron por llamar el AMLOFest. La fiesta de AMLO, del 1 de diciembre, como que para demeritarlo, pero también le sale el tiro por la culata a la derecha siempre, porque ahora reconoce y a nivel nacional, estaba leyendo en el Universal, que es un periódico de allá, de aquellos, pues, reconocen que estuvieron gobernadores del PRI, del PAN, y otros dirigentes en el AMLOFest, pusieron kioscos. Entonces, quiere decir que es una concentración muy importante de un hombre que está haciendo política y que además sabe cuál es hacia dónde va. Una situación muy importante, y lo remarcaba el maestro, era el asunto de la situación de la revolución de las conciencias. Un concepto que, bueno, en este caso lo retoma el amigo presidente, pero es necesario señalar que la revolución de las conciencias es un planteamiento que viene desde el siglo pasado, precisamente cuando se cae el muro de Berlín. Y cuando se cae el muro de Berlín, a muchos les preocupó porque entraron en crisis. Y entraron en crisis los que no sabían hacia dónde iba y por dónde iba realmente esta estrategia del neoliberalismo de tratar de confundir a la gente. Sin embargo, hubo gente que se mantuvo y dijo: hay que despertar, hay que orientar, tenemos que enseñar a la gente. Y lo que habla de revolución de las conciencias es la formación política. Creo que Palestina también lo señaló. Necesitamos formar políticamente, y creo que aquí vamos a hacer uno de los foros en lo que por lo menos hablemos de esa revolución de las conciencias. Propongo, compañeros, que hagamos un trabajo de decir hacia dónde y cómo podemos hacer para sembrar en la gente la idea de la conciencia política, social, que es la que necesitamos. Decían por ahí: no nos digamos de izquierda. Está bien, no nos digamos de izquierda, simplemente hablemos de una situación real de lo que debe ser el ser humano. Nuestro amigo José Guadalupe Sánchez, con su minuto para retirarse porque se va, creo que tiene una reunión. Bueno, este tema que es bien interesante en el caso de la política económica, que de alguna manera ya lo tocó muy acertadamente el maestro Indalecio, y me parece que había que puntualizar algunas cosas muy interesantes que se están dando. Mucho criticaron a Andrés Manuel López Obrador porque efectivamente hubo una caída del PIB en México a partir del COVID, pero fue una situación mundial. Y aún así se sostuvo la economía en una situación crítica, se sobrepuso en términos incluso de tener las variables macroeconómicas controladas, y por otro lado de incentivar precisamente el empleo. El otro aspecto que me parece bien importante es que el desempleo, por ejemplo, si bien es cierto tuvo una caída, en este último semestre se recuperaron todos los empleos que se habían perdido, pero por otro lado se recuperaron y se implementaron más empleos formales, y esto es un signo de recuperación económica, por lo cual también el gobierno no cae en la tentación europea de hacer políticas de contingencia o de contención a la actividad económica. Y por otro lado también a mí me llama mucho la atención el aspecto, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio. Si uno hace una comparación entre el Tratado de Libre Comercio de 1994 al Tratado Comercial con Estados Unidos actual que firmó el nuevo gobierno, vamos a ver que es más equitativo, que se habló de la fuerza laboral, se habló de quitar aranceles que obstaculizan el libre comercio,
y me parece que el gobierno ha sido muy hábil en fortalecer este tratado. Por otro lado, en relación a las obras que se están dando, no solamente ahí vemos cómo el gobierno federal empieza a plantear efectivamente un modelo en donde el Estado juega un papel importante, sobre todo en periodos de crisis. Es decir, cómo el Estado, a partir del gasto público, implementa políticas de infraestructura, como dice el maestro Indalecio, más allá de las obras emblemáticas de este gobierno, y obviamente que estas obras va a fortalecer otras cadenas productivas, y efectivamente lo que hoy tenemos es que se está impulsando el desarrollo económico de manera equitativa, de manera estratégica, de manera regional, y eso es bien importante. Y por último, también poco se ha hablado de esta política fiscal que hizo el gobierno en la frontera para efectivamente fortalecer a la economía en la frontera. Y por otro lado, como dice el compañero Delfino, efectivamente hay algunos pendientes que tienen que ver con problemas estructurales de la propia economía, como sería el problema de la pobreza, el problema de la seguridad pública, que como apuntaba el maestro Indalecio, hoy vemos que ya hay un cambio porque el gobierno federal está yendo a esos lugares para implementar estrategias regionales. Luego entonces, para mí, sin más allá de demagogias y de todo lo que se pueda decir, yo le daría al presidente una calificación de 9. Miren, la verdad este hombre a mí cada vez me sorprende más. Primero nos invadió con la idea de que quería estar en nuestro espacio. Segundo, que aquí quería asaltar el asunto con el COVID. Y ahora ya se convierte en el calificador del presidente de la República. Digo, yo creo que... No, está rebasando todas las expectativas. Al rato va a querer quitar de director a Ciner Suárez. No, está grave este asunto, maestro. De todas maneras, preguntaría, maestro, ¿alguna opinión? Qué interesante, muy bien todo. Miento que no observé detalles, sí vi detalles en análisis del informe. ¿Saben cuál fue? Estuve viendo desde Azucena a Oresti, estuve viendo desde Aristegui, todos. ¿Saben cuál es el detalle que subrayaron? En lugar de la... Yo no imaginé eso, porque no lo mencionaron. ¿Saben qué mencionaron? Se fijan, hay una silla, no está la silla. ¿De quién? De Monreal. No está Monreal. Entonces el presidente ya está estimulando a Sheinbaum. Entonces quiere decir que para el 2024 ya se va a estimular a esta Claudia o a Marcelo. Miren, observen, análisis. Miren, llevan al reportero allá al podium. Miren, si estuvo ocupado Monreal, debería verse la silla vacía. Miren, se fijan que no hay. Entonces quiere decir que Monreal está eliminado. ¡Oh! ¡Qué con profundidad de los medios de comunicación! ¡Qué profundidad! ¡Qué bárbaro! No, pero también la misma Carmen Aristegui un día antes. ¡Ah! ¡Qué terrible, qué terrible! La fábrica de chocolate de los hijos de Obrador. Por cierto, en el reportaje que vi, lo único que me gustó del programa de Azucena fue que una fila enorme para comprar chocolates de la gente. ¿Y para qué fuiste a comprar chocolates a la fábrica? Pues porque salió en el programa de Aristegui. Hay que aplaudirle. Entonces, la chismografía, ¿cómo llamarle esa actitud? Mira, la pobreza de los medios. Qué bruto, qué barbaridad. ¿Cómo están? Qué pobreza. Lo bueno que en todo Obrador está desbordando todo eso. La 4T. Qué barbaridad. Por eso me dio mucho gusto que usted mencionara eso, lo de la revolución de la conciencia, porque en ningún programa lo vi. No me puse a revisar los periódicos ni vi internet. ¿Por qué? Porque tuve visitas. Pero bien, no, qué bárbaro. La pobreza, eso. La silla de Monreal. Y por cierto, lo fueron a entrevistar a Monreal. Tenía trabajo en la Cámara de Senadores. Por eso lo tomó muy tranquilo. No, pues yo estaba trabajando, así como dice Sinar también. Alguien tiene que trabajar, así dice Sinar.
A ver. Dos puntitos. Uno, el asunto de las obras disque faraónicas que no son faraónicas, son obras con realidad. No es construir una fábrica, no es pegar una barda de tabiques y decir aquí viene una refinería. Aquí las refinerías se están haciendo realidad, se tiene Texas, ya esa refinería es de México. Entonces, solo por mencionar este. Y el otro, el alza de los precios que se han dado en estos días. ¿Y quiénes son los que más han ganado? Han sido los grupos de González X los que han estado ganando más con el alza de los precios. Y me refiero a Bachoco, a Bimbo, a FAMSA y varios de estos que son los que han tenido las mayores ganancias. Y el otro punto que no debe pasar por en vano es que el alza de los productos de verduras, jitomates, tomate y demás es por la temporada. En estas temporadas siempre el jitomate está a cerca de 40 pesos, 24 pesos el kilo. Entonces, son cuestiones que deben analizarse. Y el otro punto, el acaparamiento de las mercancías como el aceite es producto precisamente de que nosotros en México perdimos la autoproducción y ahora no tenemos autoconsumo. No hay forma de producir, por lo tanto tenemos que comprar al extranjero. Y es el abandono directo al campo que viene de años. No podrían tenerse algunos productos si para ellos requieres que un árbol esté produciendo 10 años. Esto nada más. Dos puntos solo porque es que la derecha está, y los profascistas insisten con esto de la inflación, esto del empleo, etcétera. Miren, es un asunto, la economía está expuesta a la cuestión global. Hay que recordar, incluso es una política que viene del régimen neoliberal. O sea, la economía está globalizada y lo que le afecta internacionalmente también le afecta a nuestro país. Pero es muy importante la política que está impulsando López Obrador porque tiene más elementos para que los golpes, es decir, que son impactos muy fuertes, los pueda destensar, es decir, los pueda administrar, y es lo que está haciendo, es lo que no ven los de la oposición. Y ya para terminar, miren, ayer fui a comprar un libro ahí en las 6, donde está uno de Fondo de Cultura Económico, pero del otro, en las 6, Educal. Pregunté por los 21 por 21 y me dijeron, a ver, apúntese, firme, ponga su correo, su teléfono y escoja uno. Totalmente gratis. Así que, sí, totalmente gratis. De la serie de los 21. Buenos libros. Pues son la serie de la selección que hizo el Fondo de Cultura Económico, que dijo Taibo, o sea, son varios títulos. Por ejemplo, yo pedí el de rescataron uno donde los apodos que usaban los participantes en el movimiento de independencia, por ejemplo. O sea, rescataron varios. Bueno, maestro, qué bueno que te regalaron tu libro. Allá en la Ciudad de México, a las 2 de la tarde empezó el regalo de libros, los 21 títulos para las personas. 21 títulos para todas las personas. Se formaban, eran filas esperando sus libros, se agotó. No, maestros, lamentablemente yo llegué tarde. No, fueron libros, Pale. Discúlpanos que el gobierno de la Cuarta Transformación no da sándwich ni refrescos, pero dio libros, y bueno, estuvo bien. Gracias, maestro, por la aportación. Hay que ir a educar por nuestros libros. Así es, maestro. Nada más para informar a ustedes. Gracias, Lupillo, por tomarlo en cuenta. Dice la directora general del CONACYT, doctora María Elena Álvarez Bulla Roses,
Designó al doctor José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE. El CIDE es el Consejo de Investigación sobre Coordinación Económica, CIDE, Docencia Económica. En su discurso, él dijo que va a trabajar para robustecer los cuerpos colegiados y abrir espacios de comunicación y participación de las y los estudiantes. Y por otra, también que a partir del 2022 se cancelará el pago de colegiaturas y otras cuotas en el CIDE y otros centros públicos de investigación del CONACYT. Entonces, también, por último, me permite, señor director, anunciar que Tellaeche, o sea, el nuevo director del CIDE, mencionó que es necesario revisar las políticas neoliberales, el daño que hicieron y el nuevo rumbo de una política de este gobierno. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos de ustedes, les damos las gracias por haber atendido este tema y sobre todo queremos que nos veamos ahí en YouTube, en Facebook y en donde podamos. Gracias, hasta luego. Y en el Stiglitz. Muchas gracias, vamos a ir al Stiglitz con el amigo director Sinar Suárez Sánchez.